empiezo a proyectar. Bueno, emitir. Aquí estás. Aquí estás. Bien, ahí está. Entonces, bueno. Estábamos viendo lo del concepto de que un conjunto genere a un espacio vectorial. Teniendo mi espacio vectorial, le saco algunos elementos. Y con eso, en principio, lo que quiero es generar a ese espacio vectorial con esos cuantitos, ¿no? Que les decía yo que la analogía era como en la química, que básicamente con los elementos químicos de la tabla periódica podemos generar cualquier compuesto. Entonces, tras de eso andamos. Entonces, les había yo mostrado la clase pasada un conjunto que sí genera, ¿verdad? Que les había yo comentado que era el conjunto 1, 0, menos 1, y déjenme ver si ahí está. 1, 0, menos 1, 0, 2, 1. Y el otro era el 1, 1, 2. Y bueno, establecimos un sistemita de ecuaciones. Dijimos que íbamos a tomar, como este de aquí es un subconjunto de R3, íbamos a tomar un elemento arbitrario, ABC, que estuviera en R3, de 3 componentes, y lo que íbamos a hacer era, pues básicamente, escribir ese elemento como combinación lineal de estos elementos, de los elementos del conjunto, más C3, 1, 1, 2, y esto me tiene que dar A, B y C. No importa cuánto sea A, B y C, totalmente arbitrario. Entonces no le estoy poniendo valores numéricos en particular, para no tomar un ejemplo en particular, sino pues cualquiera que tenga 3 componentes, que esté en R3, lo puedo yo escribir como una suma de esta. Entonces dijimos que esto de acá finalmente termina siendo un sistema de ecuaciones, y el sistema de ecuaciones habrá que ver si tiene siempre solución o deja de tener solución en algunos casos. Para este caso particular de este conjunto de elementos de R3, vimos que el sistema siempre tenía solución. Entonces dijimos, bueno, como siempre tiene solución, entonces podemos construir cualquiera en términos de estos 3, por lo tanto, estos 3 generan a todo R3. Entonces, este conjunto, vamos a llamarle A, ese conjunto, más para hacerle referencia. Entonces, A, ese conjuntito genera a todo R3. Pero no siempre pasa eso, ¿eh? A veces no es tan directo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, considérense este otro ejemplo. Considérense 2 polinomios de segundo grado, 2 menos 3x más x al cuadrado. Ese es un polinomio de segundo grado, es tomado del conjunto de polinomios. Y en particular vamos a tomar un subespacio de polinomios que no sean de grado mayor a 2. Entonces, del conjunto de todos los polinomios, tomamos un conjunto más pequeñito, polinomios de grado 2. Y entonces, mi pregunta aquí, si yo pongo este polinomio y pongo este otro, más menos 4 más 7x más 2x al cuadrado, que es un segundo polinomio. Si con esos 2 polinomios puedo escribir cualquier polinomio de segundo grado. Okay, entonces aquí la pregunta es, vamos a poner A, el conjunto A. Ya me estoy refiriendo a este A, no a este, sino a este conjuntito que estoy escribiendo ahorita. Aquí la pregunta es, ¿ese conjunto A genera al espacio, ¿no? Al espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2. En otras palabras, cualquier polinomio de grado menor o igual que 2 se podrá escribir siempre
en términos de estos dos polinomios. Si sí, pues entonces decimos que el conjunto genera. Si no, pues simplemente decimos que el conjunto no genera todos los polinomios de grado 2, ¿verdad? Entonces, considere un polinomio arbitrario de grado a lo más 2, ¿no? De grado menor o igual que 2. Entonces vamos a considerar un polinomio de esta forma: a más bx más cx al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Este es un polinomio de grado 2 o de grado menor o igual que 2, ¿no? Pueden ser c igual a 0 y b igual a 0, entonces tenemos un numerito, una constante, y de ahí hasta formar un polinomio de segundo grado. No vamos a aceptar polinomios de tercer grado, sino simplemente de segundo grado. Entonces, esto me representa cualquier polinomio de grado menor o igual que 2. Entonces, voy a tratar de escribir este polinomio que es arbitrario en términos de estos dos. Entonces sería C1 por el primer polinomio, que es 2 menos 3x más x al cuadrado, más C2 por el polinomio menos 4 más 7x más 2x al cuadrado. Ahí están sumados esos dos polinomios y eso me tiene que dar, o sea, el polinomio a más bx más cx al cuadrado. Entonces aquí la idea pues es ver cuánto le ponemos de este polinomio. Eso está medido con C1. Y cuánto le ponemos de este polinomio, el cual está medido por C2. De tal manera que esto me da a más bx más cx cuadrado, sin importar cuánto vale a, b y c, sin importar. Entonces, lo que quiero ver es que esto de acá finalmente lo puedo escribir como un sistemita de ecuaciones. Si yo multiplico C1 por este polinomio, me tienen que decir primero cómo voy a multiplicar una constante por un polinomio. Como no estamos queriendo entrar mucho en detalle sobre los espacios vectoriales, vamos a tomar la misma multiplicación que conocemos desde secundaria, que básicamente el número entra a multiplicar a cada uno de ellos. Con esa nos conformamos. Entonces, C1 por 2 sería 2C1, menos 3 por C1 sería 3C1X, es una distribución, tal cual, C1X al cuadrado, de acá menos 4C2, más 7C2, X más 2C2X al cuadrado. Ahí está. Esto tiene que ser igual a más BX más CX al cuadrado. Si yo reacomodo los términos que están del lado izquierdo de la igualdad, que son estos, los puedo acomodar así: 12,1, por ejemplo ¿verdad? 12,1, lo puedo asociar con menos 4C2, que no tienen X ninguna de las dos, y esta. Luego las que tienen X más menos 13,1, que es con más 7C2, más 7C2, y esos ya multiplican a una X. Tienen ambos X. Luego más C1 más 2C2 por X al cuadrado, que serían los que sobraron, y este. Y eso tiene que ser igual a AA más BX más CX al cuadrado. Si yo comparo término a término lo que tengo del lado izquierdo con lo que tengo del lado derecho del signo de la igualdad, término a término comparándolo, pues sería básicamente que 2C1 menos 4C2 vendría a ser la A, porque es la que no tiene la X. Entonces esta parte de acá sería me daría origen a A sin la X. De acá, que es el que multiplica la X, lo haría igual con el B, que es el que tiene la X. Y finalmente el último, C1 más 2C2, sería el coeficiente que igualaría yo con esta C, porque son los que tienen la X al cuadrado. Entonces de ahí determino mi sistema de ecuaciones. Déjenme escribirlo aquí arribita. Entonces 2C1
menos 4C2. Eso me daría origen a la A de mi polinomio. La A de mi polinomio. Luego, menos 13C1 más 7C2 me daría origen al B, que está del lado derecho. Acuérdense que A y B y C son arbitrarios, o sea, tienen valores numéricos, pero son totalmente arbitrarios. Y luego finalmente C1 más 2C2 sería igual a C, que sería el último. Y entonces lo que yo tengo es un sistema de 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Mis incógnitas en este caso son C1 y C2. A, B y C son arbitrarios, esos yo los impongo una vez que yo selecciono mi polinomio en particular de segundo grado. Una vez que yo esto considero un polinomio en particular, pues estos ya quedaron fijos. Y mis incógnitas son C1 y C2. Si cambia el polinomio, aquí cambian estos números, y entonces hay que determinar otra vez C1 y C2. Entonces aquí la pregunta es ver si esto siempre tiene solución, sin importar cuánto vale A, B y C. Si eso lo puedo hacer, significa que entonces el conjunto de dos polinomios me genera a cualquier polinomio, porque A, B y C son los que controlan al polinomio que estoy proponiendo. Entonces, C1 y C2 se van a mover dependiendo de cuánto valgan A, B y C. Y yo esperaría que siempre haya solución. Pero bueno, les decía, uno lo puede constatar si uno lo resuelve, por ejemplo, por Gauss, ¿no? Si este sería A, aquí, menos 3, 7, B, 1, 2, C. Esa sería básicamente la matriz aumentada correspondiente a este sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver por Gauss. Entonces, esta de aquí me tiene que decir si el sistema siempre tiene solución, no importa cuánto vale A, B y C, sin importar. ¿Ok? Entonces, para que sea más fácil el escalonamiento, déjenme intercambiar el primero y el segundo, el primero y el tercer renglón. Entonces, este quedaría 1, 2, C. Este quedaría menos 3, 7, B. Y 2 menos 4A. Entonces estoy intercambiando el primer renglón y el tercer renglón, para que me sea más sencillo hacer el escalonamiento. Entonces esto de acá me va a quedar que es 1, 2, C. Ok, multiplico por 3 el primer renglón y lo sumo al segundo renglón. Eso me da un 0 acá. Son 3 por 2 son 6 más 7 son 13. 3 por C son 3C, 3 por C, más B serían 3C más B, o B más 3C, como ustedes lo quieran ver. Entonces, no puedo decir cuánto vale esto porque finalmente quiero que sea todo lo general posible. Entonces, no le estoy asignando valores numéricos A, B y C, pero sé que son numeritos. O sea, una vez que yo fijo un polinomio, ya sé cuánto vale C, ya sé cuánto vale, entonces estas cantidades ya están determinadas. Para hacer 0 en esa posición, multiplico por menos 2 el primer renglón y lo sumo al tercer renglón. Y eso me da menos 2 por 1, menos 2 más 2 son 0. Menos 4, menos 4, menos 8. Menos 2 por C, menos 2C más A. Entonces, menos 2C más A. Entonces, me queda todavía no está escalonado, todavía no termino. Entonces, déjenme multiplicar por... un octavo, sí, un octavo el último renglón, a no ser que ustedes me quieran apoyar. Por aquí debo de tener yo mi calculadora, así que la tengo. Ya. Creo que la podemos hacer. A no ser que la otra es para terminar, pues nada más multiplicar el segundo renglón por 8 treceavos y sumárselo al tercer renglón. ¿Sí? Entonces, si no nos molesta trabajar con fracciones, entonces sería 1, 2 y C. Entonces ahí voy. 0, 13. Si no, digo, multiplicamos, por ejemplo, por un treceavo el segundo renglón y ya luego lo sumamos, ¿no? Pero así también lo podemos trabajar. 3C más B. Ok, ahí va.
Entonces, para hacer 0 aquí, multiplico el segundo renglón por 8 treceavos. ¿Sí? Entonces, acuérdense, nada más estaba multiplicando por 8 treceavos. Entonces, 8 treceavos por 0, 0 más 0, 0. 8 treceavos por 13 es 8. Menos 8, 0. Lo menos 8 son 24, 24, ¿verdad? Déjenme hacer aquí las cuentas. 8 por 3, 24C, 24 treceavos, C, menos 2C, ¿verdad? Y eso da menos 2, aquí sí, menos 2, así, ¿verdad? Menos 2C, aquí, ¿verdad? Déjenme hacerlo así. Quito 24, había yo puesto 24 treceavos C, porque es por 13, más menos 2C, menos 2 por C. Ahí está. Entonces eso da menos 2, 26, menos 2 treceavos. Treceavos C. Perfecto, sí, joven. Gracias. Menos 2 treceavos por C. El último ya no está tan difícil porque ya no hay término semejante acá. Entonces eso es 8 treceavos por B más 8 treceavos B más A de acá. Entonces estoy multiplicando por cada uno del segundo renglón y sumándolo al tercer renglón. Entonces por más este por todo esto, más esto, ¿verdad? Y eso me da esto. Entonces ahí está, y ahora sí, eso no servía. Entonces ya está escalonada, ¿no? Entonces ahí es donde necesita el feeling de ustedes de álgebra superior, ¿verdad? Porque ahí es donde nos enseñan a resolver ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, a lo mejor es desde prepa, ¿no? Pero bueno, en álgebra superior nos enseñan otra vez resolución de sistemas de ecuaciones por métodos de Gauss y Gauss-Jordan. Yo digo que ya terminé, aquí ya está. ¿Ok? Entonces ahí necesita el feeling de ustedes. Si ustedes se fijan, el último renglón tiene problemas. El último renglón, 0, 0 igual a esto, me dice que si esto no es 0, el sistema ya no tiene solución. Entonces, como que esto debería de ser 0, porque si no, estaríamos igualando 0 igual a algo diferente de 0, ¿verdad? Entonces, con el último renglón me puedo dar cuenta de que este sistema tiene problemas, tiene ciertos problemas. Puede no tener solución este sistema o puede tener solución. Las dos suceden. Puede no tener solución para ciertos valores de A, B y C. Si esto de aquí no es 0, ya no tiene solución. Y puede tener solución. Cuando C vale 0, B vale 0 y A vale 0, o sea, es el polinomio 0, ahí sí tiene solución. ¿Ok? Entonces, como a veces sí tiene solución y a veces no tiene solución, entonces el conjunto de polinomios, no genera a todos los polinomios de grado 2. Hay polinomios de grado 2 que no se pueden escribir en términos de estos dos. ¿Ok? Entonces, como se ve, el sistema puede no tener solución para ciertos, ¿verdad? Para ciertos valores de A, B y C. Para ciertos valores de estos, puede el sistema no tener solución. Pero eso implica que hay polinomios, ¿verdad? Porque acuérdense que los valores de A, B y C venían del polinomio. Entonces, si hay valores para los cuales esto no tiene solución, entonces hay polinomios que no se pueden escribir así. Entonces, hay polinomios que no se pueden generar con estos dos polinomios, ¿verdad? Entonces, existen polinomios de grado 2, ¿verdad? Que no se pueden escribir, no se pueden escribir como combinación lineal de A.
no se pueden escribir. Déjenme poner este acá, déjenme poner este acá. No se pueden escribir como, aunque están grabando, como combinación lineal, bifunción lineal del conjunto al que le llamamos el conjunto A, acá, perdón, a ver, de este conjunto, del conjunto A, este. No se puede escribir de A, ¿ok? No se pueden escribir. Pues entonces ya con eso podemos concluir que entonces el conjunto no genera a todos los polinomios de grado menor o igual que 2, porque es lo que hemos propuesto, ¿no? ¿Ok? Entonces, vean la diferencia con el ejercicio de la clase pasada, la del jueves, con este ejercicio, para que hagan el contraste, ¿no? Que vean que no siempre es posible que todos los conjuntos generen al espacio vectorial completo. Entonces, este es un caso en el cual no genera a ese espacio vectorial, ¿verdad?, de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, tenemos un caso en el cual no sucede eso. Y el caso anterior sí generaba a todo. En el caso anterior tenemos uno de R3. En ese caso sí generaba a todo R3. ¿Ok? Entonces, digo, para que vean la diferencia, ¿no?, entre un caso y otro caso, ¿no? Hagan el Profesor, contraste. ¿Qué pasó? disculpe, entonces, Ajá. ¿no puede tener solución debido a las fracciones o esas fracciones no tienen nada que ver? No, no tiene nada que ver. No, ¿qué te gusta? Ponle C igual a 0, B igual a 0 y A igual a 1. Ok. Para ese caso no tiene solución, porque te queda que 0 es igual a 1. Y esa ecuación no la puedes resolver, ¿no? Pero ponle C igual a 0, B igual a 0, A igual a 0, y entonces ya te queda 0 igual a 0. Ahí sí ya tiene solución. Ok, Entonces, ok. la solución depende de cuánto valga A, B y C. Depende. Y lo que queremos es que no dependa. Entonces, sí, en ese caso no tiene que ver las fracciones, es simplemente que esto de acá no puede ser diferente de 0 para que el sistema tenga solución. Si esto es diferente de 0, el sistema ya no tiene solución, ¿no? Ok. Entonces, acabamos de ver uno, A igual a 1, C igual a 0, B igual a 0, entonces 0 igual a 1, ese ya no tiene solución. Si pongo C igual a 0, B igual a 0 y A igual a 0, ese sí tiene solución. No, pero yo quiero que siempre tenga solución, sin importar cuánto valgan A, B y C. Ok. Como hay un caso en el cual no se puede, pues entonces ya decimos no genera. Ok. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿eso es linealmente independiente? Esta acá sí es linealmente independiente. Sí, el caso cuando ponemos C igual a 0, B igual a 6 y 0, aquí es 0, 0 y 0, y estamos resolviendo el caso de independencia o dependencia lineal. Este conjunto de dos polinomios es linealmente independiente. Si la pregunta fuera, dado este conjunto de polinomios, ¿son dependientes o son independientes? Sí, la respuesta sería 0, 0, 0. Pues sí, es solución única y es la 0 y entonces son linealmente independientes. Oiga, Acuérdense que, profe, ¿qué pasó? y para el caso es que dice A más BX más X, da lo mismo que A valga 1, B valga 1 y C valga 1. Sí, porque lo que estábamos queriendo ver era el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces, yo estoy poniendo un polinomio en general de grado 2 y de ahí pueden ser A, B y C, no sé, por ejemplo, si A vale 2, B vale 3 y C vale 4, sería el polinomio 2 más 3x más 4x cuadrado. Ese es un caso, pero es uno solo. Si hago A igual a 1, B igual a 0 y C igual a 0, pues es el polinomio 1. Entonces, todo depende de cuánto ponga yo aquí. Tengo un polinomio a lo más de grado 2, a lo más. Entonces, yo quiero ver si con estos dos puedo generar cualquier polinomio de grado menor o igual a 2. Pero estoy viendo que algunos polinomios de grado 2 no se pueden escribir en términos de esos dos polinomios. Pero sí, A, B y C pueden valer lo que sea. Pueden valer lo que sea, ¿no? Entonces, y eso hace que
este sistema no tenga solución para algunos casos. Lo que queremos es que tenga solución para todos los casos. Si queremos que genere. Este caso es uno en el cual no genera porque hay polinomios de grado 2 que no se pueden escribir en términos de esto, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner a 0, b igual a 0 y c igual a 1. Entonces tenemos el polinomio x al cuadrado. A ver si es cierto. Aquí sería menos 2 treceavos, aquí sería 0 y aquí sería 0. De todas maneras, 0 igual a menos 2 treceavos tampoco se puede, ¿no? Entonces, ese polinomio tampoco. Entonces, hay muchos que no se pueden escribir en términos de estos dos. ¿Bien? Pero eso nos lo dice esta parte. ¿Qué pasó? ¿Me podría refrescar la memoria diciéndome que si, o sea, que cuando hay solamente una única solución es porque el sistema o eso es linealmente independiente? El conjunto. El conjunto. Sí, el conjunto. Exactamente. Sí, cuando hay solución única es la trivial, no hay más, porque estamos igualándolos al 0. Y cuando la solución es única, sí, es todos ceros, es la trivial. Y esos son linealmente independientes. Cuando hay más soluciones, o sea, hay grados de libertad, hay un número infinito de soluciones, son linealmente dependientes. Y en ese caso, el polinomio 0 para este espacio sería 0, 0, 0, o sea, es el polinomio con 0. Y cuando hacemos eso, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0, y ese sí tiene solución. Y la única solución es la trivial. Entonces, este conjunto, si ustedes lo muestran, sale, pues, de aquí mismo, ¿no? O sea, si yo les preguntara, muestren que son linealmente independientes y muestre si genera, pues a lo mejor como que la idea sería irse directamente sobre ver si genera y ya en el camino mostrar directamente si son independientes o dependientes, ¿no? Porque en el camino sale también, ¿no? O lo hacen por separado, no hay ningún problema, ¿no? Lo hacen por separado pero aquí sale directamente, se ve, ¿no? Esto se ve que estos van a ser linealmente independientes. La única solución es la trivial. ¿Ok? Sí, entonces, vale. Por ejemplo, ¿no? Otro. Me faltó la conclusión. La conclusión, el conjunto A, el conjunto A es este es el conjunto, El conjunto A no genera al espacio, ¿verdad? De polinomios de grado menor o igual a 2. No lo genera. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta a este problema. La pregunta era si generaba o no generaba. La respuesta es que no genera, ¿no? Viendo directamente la matriz resultado de escalonar, vemos que eso, hay casos en los cuales no tiene solución. Entonces, para que genere, siempre debe tener solución, independientemente de los valores que adquiera A, B y C. Ok, por ejemplo, este otro, a ver, 2, el 2 de la clase de hoy. Otra vez, regresemos. Se hace lo mismo para matrices y otros espacios vectoriales, es exactamente lo mismito. 1, 1, pero bueno, vamos a darle un poquito de énfasis a Rn, 3 y 5. ¿No? Entonces tengo 3 vectores, 1, 2 y 3. Son un subconjunto de R2, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene 2 componentes, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada uno de ellos tiene 2 componentes, son sacados de R2. Y son 3 sacados de R2, entonces por eso se pone que son un subconjunto de... No son todos, son 3 nada más de este conjunto T grande. Ok, entonces, aquí la pregunta son linealmente, ¿verdad? Son linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Verdad? Entonces, si me preguntan eso en un examen, ¿qué podría hacer? Es una pregunta, pues,
literalmente, si ustedes ven los exámenes de álgebra superior, esa es básicamente la pregunta, ¿no? ¿Son linealmente dependientes o independientes el siguiente conjunto de vectores? ¿Cómo lo harían o cómo lo tendrían que hacer? Por lo mismo, multiplican el primer de los que aparecen por un C1. Acuérdense que aquí mis incógnitas son C1, luego C2, 2,3 más C3, 3,5. Si estoy analizando si son dependientes o independientes, lo que tengo que igualarlo es al vector 0, 0 de ese espacio vectorial. En este caso, como cada uno tiene dos componentes, es el 0, 0. ¿Ok? Entonces, esto es muy diferente a cuando generan que cuando estoy analizando si son dependientes o independientes. Dependientes e independientes hay que igualar a 0. Y con eso contesto la pregunta. Claro, necesito saber cómo se hace esta operación. Para eso ya nos pusimos de acuerdo cómo hacer este tipo de cuentas. Ya vimos que el número que está afuera entra a multiplicar a cada uno de las componentes. C1, C1, más 2 veces C2, 3 veces C2, más 3 veces C3, 5 C3, y se debe dar 0, 0. Sé que como sumar, se suman componente a componente. Entonces son C1 más 2C2 más 3C3, esa es la primera componente. Todas las primeras componentes las sumo y las pongo como primera componente. Segunda componente es C1 más 3C2 más 5C3, 0, 0. Y entonces ahora sí, fabrico mi sistema de ecuaciones igualando componente a componente. C1 más 2C2 más 3C3 es igual a 0. Y C1 más 3C2 más 5C3 debe ser 0. Y entonces tengo un sistemita de dos ecuaciones, tres incógnitas, homogéneo. Los homogéneos siempre salen cuando estoy analizando dependencia o independencia lineal. Entonces son homogéneos. Pero se resuelven igual, ¿no? Se resuelven básicamente de la misma forma. Es 1, 1, 2, 3, 3, 5, 0, 0. Entonces esto es igual a 1, 2, 3, 0, menos 1. Menos 1 por 1 menos 1 más 1 son 0. Menos 2. O sea, el primer renglón lo multiplico por menos 1 y lo sumo al segundo. Menos 1 por 2 son menos 2. Menos 2 más 3 es 1. Menos 1 por 3 son 3. Menos 3 más 5, 2. Menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Lo que observo es que ya está escalonada, ya terminó el proceso, ya no hay que hacer más. Ya está. Este sistemita que tengo aquí es equivalente al inicial. Lo que puedo ver es que tengo dos ecuaciones, sigo teniendo representadas por cada renglón. Primer renglón es primera ecuación, segundo renglón es segunda ecuación, y sigo teniendo tres incógnitas. Eso me habla de que tengo un grado de libertad. Tengo tres incógnitas, tengo dos ecuaciones nada más, entonces me falta información. Si hago esa resta, entonces tengo 1. La resta de estas, del número de incógnitas menos el número de ecuaciones, ¿verdad? En valor absoluto, eso me dice que tengo un grado de libertad. De libertad. Entonces, si tengo un grado de libertad, pues entonces tengo un número infinito de soluciones. Entonces, tenemos un número infinito de soluciones. Aparte de la trivial, hay más soluciones. Entonces, pues ya puedo concluir. Son linealmente dependientes. ¿Quién es el conjunto? ¿No? Este conjunto de acá.
Estos tres son linealmente dependientes, perdón. Son linealmente dependientes. ¿Está claro? Eso me resolvería la pregunta de si son dependientes o independientes. En este caso, ese conjunto son dependientes. Hay un número infinito de soluciones. Aparte de la trivial, hay más soluciones. Entonces, significa que puedo construir uno de ellos a partir de los otros. Son linealmente dependientes. Ok, la segunda pregunta es, ¿generan a R2? ¿Sí? Yo sé que es una pregunta diferente a la anterior. Entonces, hay que ver si generan o no generan. Entonces, considere pues un vector AB de R2 arbitrario. No he dicho cuánto vale A, ni he dicho cuánto vale B. Están totalmente arbitrarios. O sea, ustedes le ponen los números que ustedes quieran. Y entonces esto sería C1 por el 1, 1, más C2 por el 2, 3, más C3 por el 3, 5. Y esto tiene que ser igual a A y a B. Nótese que es muy semejante al análisis de dependencia e independencia lineal. Son muy semejantes. Pero aquí no es 0, 0. Aquí es cualquiera que ustedes quieran, incluyendo al 0, 0. Por eso le digo que a veces, haciendo este caso, uno de paso puede uno demostrar si son dependientes o independientes, ¿verdad? De paso se puede hacer. Pero si nada más me interesa ver dependencia e independencia lineal, pues al 0, 0, ¿no? Y ya creo que no tiene mucho problema porque me va a quedar el mismo sistemita de ecuaciones. Pero en lugar de tener 0, 0, va a tener A y B acá. Entonces me va a quedar mismito C1 más 2C2. Ahí estás. Ahí estás. 2C2 más 3C3 es igual a A. Y el otro me va a quedar que C1 más 3C2 más 5C3 es igual a B. Y tengo otra vez un sistemita de ecuaciones, donde A y B pueden valer lo que sea. Cualquier valor numérico real. Entonces igual, ¿no? Igualitito, 1, 1, 2, 3, 3, 5, A, B. Y entonces mismo procedimiento, 1, 2, 3, A, menos 1 por 1, menos 1 más 1 son 0, menos 1 por 2, menos 2 más 3 son 1, menos 1 por 3, menos 3 más 5, 2, menos 1 por A, menos A más B, menos A más B. Y ya terminé porque ya no hay que hacer más, ¿no? Entonces otra vez el feeling de álgebra superior, el conocimiento de álgebra superior en este tema de sistemas de ecuaciones. Pregunta, ¿el sistema siempre tiene solución sin importar cuánto vale A y B o deja de tener solución en algún caso de A y B? ¿Cómo ven? Según yo es infinito, no sé. O sea, Siempre siempre tiene tiene solución, solución. ¿no? Sí, Siempre sí, tiene según solución. yo siempre tiene Sí, solución. estoy de acuerdo. Siempre tiene solución. Sí. Entonces, el sistema siempre tiene solución. Estos dos de acá evitan que pase 0, 0, 0 y aquí algo diferente de 0. Entonces, pues sí, con estos no se tiene ese resultado como el ejercicio anterior. El sistema siempre tiene solución. Entonces, ese conjunto, ¿verdad? Que bueno, no lo llamé 1, 1, 2, 3 y 3, 5, generan a todo R2.
O sea, cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de esos tres vectorcitos. Ok. Entonces, hay conjuntos que son linealmente independientes, pero no generan. Hay conjuntos que son linealmente dependientes y generan, como este caso. Hay conjuntos que son linealmente independientes y generan, y hay conjuntos que son linealmente independientes y no generan. O sea, tenemos todos los casos, ¿no? Linealmente independientes más generan. Tenemos que son linealmente independientes, no generan. O sea, como que uno no implica a la otra, ¿no? Son linealmente dependientes y generan, como en este caso que acabamos de resolver. Y algunos son linealmente dependientes y no generan. ¿Okay? Entonces tenemos los cuatro casos que pueden pasar. Bueno, el que me va a interesar es este. Que sean linealmente independientes y que generen. Entonces, como definición, es más, vamos a ponerlo acá, en otra hoja. Espere, profe, ¿puede regresar, Sí, por favor? claro. Un segundito nada más. A ver, no, adelante. Entonces, tenemos esos casos, ¿no? Entonces, uno de ellos no implica al otro. Si son independientes, pueden no generar, ¿verdad? Y si son dependientes, pueden generar todavía, pueden generar. Entonces, no son excluyentes en Listo. ciertos casos. Sí, Javier. En ciertos casos sí lo son. Ahorita vamos a ver algunos casos que ayudan pues, a no hacer toda la calacha, ¿no? Bueno, entonces una definición. Sea otra vez V espacio vectorial. Sea AM, vamos a ponerle así, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, subconjunto de V. Entonces, decimos que es una base de V. Nótese que el conjunto A es una base del espacio vectorial V si cumple dos condiciones. La primera, son linealmente independientes, y dos, generan a V. Entonces, si las dos condiciones se cumplen, generan a V. Y ya vimos, ¿no? Que puede ocurrir que sean linealmente independientes, pero que no generan, o que pueden ser dependientes, pero que generen. Entonces, Profe, ¿qué pasó? base es que generen, ¿verdad? Generen, ajá, y aparte también que sean linealmente independientes. Tiene que cumplir las dos porque una de ellas no implica a la otra, salvo en ciertos casos particulares, pero en general una de ellas no implica a la otra. Ah, Entonces, ok, entonces son esos dos requisitos. ajá, esos dos requisitos. Tienen que ser independientes y aparte generar a V. Sí, porque sí hay conjuntos, acabamos de ver uno, es dependiente y sin embargo sí genera. Y hay conjuntos que son linealmente independientes y no generan. Entonces, tiene que cumplirse las dos. Sean linealmente independientes y generar para que sean una base. Y claro, siempre hablo de un espacio vectorial, ¿verdad? Y esa es una base. Dado un V espacio vectorial, tenemos que
Hay varias cosas que podemos deducir. Una, el número de elementos que tiene una base de V, siempre, o sea, bueno, yo creo que antes de eso, dado un ejemplo, tenemos que el espacio V, el espacio V admite muchas bases. O sea, no es única. Una vez que encuentro un conjunto linealmente independiente y que lo genere, ya es el único. No, hay muchos conjuntos que son base de ese mismo espacio vectorial, ¿no? Hay muchas bases. Dos. Sin embargo, hay algo que sí es constante. El número de elementos. El número de elementos que forman a una base B, a una base V, es siempre el mismo. Entonces, si ustedes construyen una base, le dan un espacio vectorial y me llevan dos bases diferentes y me demuestran que son linealmente independientes y aparte que generan y por eso son diferentes, lo que sí tienen que ser iguales es en el número de elementos. Cuando yo cuente los elementos que forman ese conjunto, o sea, su cardinalidad tiene que ser la misma para ambas. Entonces, el número de elementos que forman una base de V es siempre el mismo. 3. A este número de elementos que tiene una base se le llama la dimensión del espacio vectorial generado. Espacio vectorial generado. Llaman así, ¿no? La dimensión del espacio. Entonces, si yo quiero buscarle, tengo un espacio vectorial y quiero buscar su dimensión, pues construyo una base. Cuento cuántos elementos tiene ese conjunto y esa es la dimensión de ese espacio vectorial. 4. Ejemplos de bases. Hay unos conjuntos muy, muy comunes, ¿no? Muy mencionadas, son mencionadas cada vez que uno se trata con espacios vectoriales mencionados, ¿no? Por ejemplo, para R2, para el conjunto, para el espacio vectorial de R2, una base muy utilizada es la siguiente: 1, 0, 0, 1. Esa. Para R3, por ejemplo, una base muy utilizada es la 1, 0, 0, porque tiene que ser 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, esta decimos que es de dimensión 2, o sea, es bidimensional, mientras que este es tridimensional, porque son 3, ¿no? 1, 2, 3. Esta es una base para R3. No es la única. Por ejemplo, para R3 hay otras, ¿no? Por ejemplo, está esta 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. También esta. Pero ambas tienen el mismo número de elementos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 elementos. Entonces, cualquier otra base que ustedes me construyan para R3 debe de tener siempre 3 elementos. Si tiene 2, ya no es una base. Si tiene 4, tampoco ya no es una. Tiene que ser exactamente 3. A esta base, construida así, se le llama la base, le llaman así base canónica. Como que es la más sencilla de las bases que tienen esos espacios vectoriales, ¿verdad? Por ejemplo, un polinomio de grado 3, por ejemplo, polinomios de grado 3. Una base buena es esta, 1. La siguiente es X. Ups. La siguiente es X. ¿Qué pasó? Ahí dice base ¿qué? Perdón. Canónica. Ah, gracias. Canónica. Profe, y también
el que está abajo también es base. Esta de acá, sí, también es una base de R3, pero no es canónica. Las canónicas son esas 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Son las bases canónicas de R3 y de ¿Y eso no R2. tiene nombre? Esa de acá abajo no. No, es una Ah, base ok. nada más, es una base a secas. Por ejemplo, para polinomios de grado 3, una base canónica es esta. 1x, x cuadrado, x al cubo. Cualquier polinomio de grado 3 lo pueden construir con estos tres elementos. 1, x, x cuadrada, x al cubo. A esa también le llaman la base canónica. No es difícil convencerse de que el grado del polinomio, ¿verdad? Me dice cuántos debo de requerir. Por ejemplo, un polinomio de grado 5, pues su base sería 1, x, x cuadrada, x cúbica, x a la cuarta y la otra x a la quinta. Ese es para un polinomio de grado 5. ¿Ok? Siguiendo con la dimensión, este sería de 4 dimensiones. Un polinomio de grado 3 sería cuatridimensional, ¿verdad? 1x, x cuadrado, x al cubo. O sea, es un espacio vectorial de 4 dimensiones. ¿Sí? O sea, y no es tanto pensarlo geométricamente, ¿verdad? Porque, bueno, esto de acá los tratamos desde álgebra superior, prepa, todo eso, los hemos graficado, todo eso. Pero bueno, geométricamente no van a tener mucha representación como espacios vectoriales, como curvas, quizás sí, pero como tal, pues, pero como su base tiene 1, 2, 3 y 4, es de 4 dimensiones, un polinomio de grado 3. Matrices de 2 por 2, por ejemplo, la base canónica sería esta. Esta sería la primera matriz, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y entonces esta es la base, lo que llaman la base canónica de matrices de 2 por 2. Cualquier matriz de 2 por 2 se puede construir en términos de estas 4 matrices y son linealmente independientes. Entonces es una base, la base canónica de las matrices de 2 por 2. Entonces yo creo que no es tan difícil ver cómo sería una base de matrices de 3 por 3. Cada matriz sería de 3 por 3 y el 1 lo vamos trasladando, ¿no? En todas las 9 posiciones que tiene la matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, aquí son 4, entonces las matrices de 2 por 2 forman un espacio cuatridimensional, un espacio de 4 dimensiones. Todas las matrices de 2 por 2 tienen bases que tienen 4 matrices, todas. Menos matrices pueden no generar o pueden ser linealmente dependientes, más matrices también, ¿no? O sea, tiene que ser exactamente 4 para generar a las matrices de 2 por 2. Tienen que ser 4 para generar a los polinomios de grado 3. Tienen que ser 3 para generar R3 y 2 para generar AR2. Y así nos podríamos ir. ¿Bien? Aquí son bases de dimensión finita. Tienen un número finito de elementos. Se admite también que puede haber bases de dimensión infinita. Por ejemplo, el polinomio de Taylor, los polinomios de Taylor, uno puede escribir una función en términos de polinomios, los llamados polinomios de Taylor. Uno puede describir una señal de ciertas frecuencias, ¿verdad? Movimientos oscilatorios. Uno los puede descomponer en lo que le llaman las series de Fourier. Entonces, las series de Fourier forman una base infinita. La función la podemos escribir, si es periódica, la función la podemos escribir en términos de seno y coseno, y es una suma infinita de seno y coseno. Entonces, las bases pueden volverse infinitas. Y bueno, Profe, esa primera base de R2 también es canónica. esta es canónica también, sí. Entonces, la Ah, canónica, sí, canónica. Pero cualquier base que me exhiban de R2 o R3 o de polinomios de grado 3 o de matrices de 2 por 2, cualquier base siempre debe tener el mismo número de elementos. Esta es otra base que puse, pero no es canónica. La canónica es esta.
Son las más sencillitas, ¿no? Las más sencillitas que hay. Dicen hasta por ahí que están ordenadas. Tienen un orden natural, ¿no? Este aparece primero y este aparece en el segundo lugar y el 1 aparece en el segundo lugar. Este aparece en el primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Porque el 1 aparece al principio, en la segunda posición y en la tercera posición. Entonces tienen un orden natural. X cuadrada, X cúbica, un orden natural. No puse aquí X al cubo, luego puse X, luego X cuadrada, luego 1. Como que la misma base nos permite ordenar esa base. Entonces son las más sencillitas que existen. Y nada más porque ya en algunos libros